Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te habla Enrique Vargas y en esta ocasión quisiera reflexionar en torno a el significado profundo que en una introspección, en una contemplación más pausada respecto a lo que está sucediendo puede tener para nuestras personas. Desde hace 20 años, aproximadamente 22 años, pues he estado observando, escuchando, aprendiendo, viajando a lugares de distintas partes del mundo, a aldeas, a colectivos, a comunidades, a Chiapas, a Bolivia. Y he estado leyendo mucho, conversando con personas diversas, científicos, filósofos, humanistas, luchadores sociales, luchadoras sociales en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Cuba, en España, en la India, eh, en México sobre todo, en Veracruz, en muchos lugares, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en un deambular a partir de mi ser científico, formado rigurosamente en la ciencia hace 30 años, y después buscando abrirme hacia una comprensión que no incluyera nada más la racionalidad, sino en una búsqueda de una comprensión de qué está sucediendo con la humanidad y cuál es el sentido de mi vida y de la vida y cuáles son las posibilidades. Y quisiera poner sobre la mesa algunos elementos que nos pueden coadyuvar a generar alternativas. Y a ese respecto, en primer lugar, creo que nos podemos dar cuenta que hace 100, 200 años la humanidad se empeñó en un viaje hacia la modernidad, hacia la superindustrialización, que a todos, parece que a muchos nos encantó, trae evidentemente enormes satisfactores, como sobre todo el confort. Pero quizás lo que no hemos querido ver en los últimos 50 años en México, por ejemplo, es todas las otras consecuencias invisibles que se esconden detrás de cuando abrimos el celular, cuando nos montamos en el auto. Algunas de las implicaciones de esto, como a dónde van a parar todos los desechos, la cadena que lleva esto al suelo, a la tierra, al agua subterránea, a los ríos, a los mares, a los alimentos. Pero más aún, cómo se fue estructurando toda una sociedad hiper sofisticada hasta llegar a lo que estamos viviendo en este año 2020, en una sociedad totalmente conectada, en una sociedad que depende del financiamiento global de un dinero que ya ni siquiera existe, ya no digamos en oro, sino ni siquiera en papel moneda, y son bits, y de hecho son, en el caso de Estados Unidos, de la Reserva Federal, son emisiones que se hacen así, al aire. Y sé que esto no lo creemos, creemos que los gobiernos y sobre todo la Reserva Federal han seguido un orden, pero no es así, y les voy a poner algunos videos para que puedan darse cuenta de que desde hace muchísimos años se está generando dinero fantasma, y con eso se ha estado financiando una fantasía económica que está sustentada en generar más y más deuda, más y más dinero. Pero esto es una parte, y esto tiene que ver con las otras fantasías, por ejemplo, la de que podíamos, cuando yo era pequeño, nos vendían la idea de que podíamos tener una salud en la que podíamos acabar con todas las infecciones. Esa era la promesa en los años 60 y 70. Y todo eso estaba basado en una visión de guerra.
en una visión militarista del sistema inmunológico y de la salud, que fue producida básicamente en la época de Pasteur, liderada por Pasteur y Koch, que fueron los dos grandes investigadores del siglo XIX que crearon esta visión de que las bacterias y los virus, en aquel entonces no se conocían los virus, los microorganismos, eran nuestros enemigos, y que creando armas como la penicilina, que fue la primera que se creó, bueno, anteriormente con la industria química y de Alemania empezaron a crear sustancias como el mertiolate, que derivaron de la violeta de genciana, que derivaron de los colorantes de la industria química del siglo XIX, y que con todas estas armas íbamos a ganar la guerra, sin darnos cuenta de que esto estaba dentro de nosotros, que es parte de la ecología, y en otro video voy a hablar del microbioma y de lo que ahora afortunadamente ya se está redescubriendo, reconociendo por la ciencia. Pero a lo que quiero ir es a una visión de cómo todas estas cosas que se dieron por sentadas, asumidas, y que ahorita se están desmoronando, están mostrándonos, y este es el sentido que nosotros trabajamos en la enfermedad, el sentido de la enfermedad como una crisis, y crisis tiene la misma raíz que encriptado, que críptico, es decir, es algo que está encerrado, un significado que se explaya, que se expresa conforme se van desplegando y se van transcurriendo las situaciones. Entonces esta enfermedad como crisis, que es una oportunidad en chino, crisis se escribe como amenaza y oportunidad juntos. Pero a veces vemos los videos, inclusive aquellos de buena voluntad, donde acabo de ver un video de un norteamericano de raza afroamericana, en donde nos invitan a a revalorizar el amor y a revalorizar la esperanza y todo eso, lo cual coincido, pero al mismo tiempo necesitamos una reflexividad crítica profunda y darnos cuenta que esto que está sucediendo es algo que nos está poniendo el espejo en la cara a la humanidad de todo aquello que en los últimos 40, 50, 100 años no hemos querido percibir, las preguntas que no nos hemos querido hacer. Y nos damos cuenta que el miedo, el terror, porque además esto no está siendo ni siquiera una pandemia de millones de personas que se están muriendo. El miedo, el terror a esta pandemia que estamos viviendo, a lo que estamos viviendo en Italia, en China, ahora en Estados Unidos, y que pareciera que se viene como una tsunami sobre México y Latinoamérica y el mundo. El puro miedo de todo esto nos está, más allá de los intereses inclusive de las grandes empresas o de las pequeñas o de las medianas, en las cuales sabemos que su interés siempre es lo económico. Estamos viendo que no, y a eso es lo que me refiero con la complejidad. Se entrelazan y se contraponen fuerzas en donde construimos una idea, por ejemplo, de que si no crece la economía, esto es una catástrofe. Pues bien, ahorita, por propia decisión o por terror o por la combinación de muchas cosas, ya no es una elección, se está dando en estos momentos. La Tierra se está enfriando porque nos hemos visto obligados como humanidad a parar. Y sin embargo, esto es por un autocuidado de darnos cuenta de que se está viniendo una pandemia que está llevándose decenas de miles de vidas en estos momentos, y que nos vemos obligados a encerrarnos en nuestras casas. Y sin embargo nos damos cuenta que esto está socavando los propios fundamentos de nuestra sociedad del crecimiento industrial. Al mismo tiempo, tenemos el socavamiento de la salud por el uso indiscriminado de los antibióticos, de los químicos. Las personas modernamente toman 2, 3, 4, y ustedes pueden hacer su propia valoración, pastillas al día, a la semana, decenas de pastillas para cada uno de los elementos. Y si eso ligamos
con las necesidades de una industria de la alimentación que ha generado a lo largo de los pasados 40, 50 años una fantasía de supuesta alimentación que no cumple con los elementos de vitalizar mis células, de vitalizar mi sistema inmunológico. He enumerado solamente algunos. Podríamos decir el cambio climático con la transformación radical y profunda y los efectos sobre los insectos, sobre las plantas, sobre la floración de las plantas, que es para la cual es indispensable para la producción de alimentos. Es decir, estamos hablando de la alimentación y cómo las antenas de celulares y en general la radiación por los satélites, el internet, el wifi, está ocasionando la perturbación, por ejemplo, de las abejas, que son fundamentales para la polinización y para la producción de alimentos. De manera que lo que estamos viendo es un colapso de todas estas cosas que hemos tomado como dadas, como asumidas, y que hemos preferido y hemos necesitado seguir en el trabajo, en los chats, en los correos electrónicos, en las compras, en los nuevos celulares, sin detenernos a percatarnos cuáles son las consecuencias de esto y dónde está la esencia de la vida. Todos los seres vivos requerimos y requieren reproducir la vida, no destruirla, sembrar, contribuir a que las semillas se dispersen, a que la tierra sea fértil, a que el agua sea fresca y corra, llenando de vida los valles, las laderas de las montañas y finalmente el mar. Y lo que hemos estado haciendo es destruyéndonos, generando avaricia, generando vacío por las drogas, que lo cual a su vez genera esta brutal cáncer de la corrupción y de la política y la concentración y delegar el poder de nuestras comunidades para que otras personas en otros lados del mundo o de nuestro país decidan el sentido y el futuro de los ríos, de las montañas, de la educación de los niños, de la salud. Bien, pues espero que esto nos invito a observar, a escuchar el silencio, a cuidarnos, no nada más quedarnos encerrados viendo esto. Por ejemplo, intento que esto pueda romper y que puedas apagar tu celular, que sirva no como una invitación a más y a más, sino a menos, como dice mi querida amiga Leti, menos es más. Ahorita la humanidad está en un grito, el planeta, de menos es más, y creo que el momento no es sacar más conceptos, más explicaciones sesudas, más ciencia, más tecnología, sino regresar a preguntarnos cuál es el sentido de la vida y qué es lo que nos está poniendo en un futuro, aquí y ahora, esta necesidad de transformar. Bien, pues espero que esto pueda nutrir un diálogo interior y exterior profundo y seguiremos con este tipo de reflexiones. Hasta la próxima.